licenciado Oti Ovejero, quien es ex docente universitario de Córdoba, actual docente en ISFDI T92, expositor de neurociencias aplicadas al deporte, educación y salud, entre otros estudios. Y su tema a tratar es ¿cómo transformar la información en conocimiento o aprendizaje a largo plazo? Licenciado, bienvenido, lo escuchamos. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, por supuesto, lo estamos escuchando. Bien. Mi exposición de hoy, bueno, como fui presentado, es cómo se transforma esa información en conocimiento exterior y cómo llega a esas estructuras superiores para poder almacenarse y transformarse en un conocimiento real. No sé si me están viendo mi presentación. Por supuesto, doctor, estamos viendo su presentación. Se está viendo. Bueno, la ponencia es cómo transformar la información en conocimiento o un aprendizaje a largo plazo, ¿sí? Porque el conocimiento entonces decíamos, la idea de esta exposición es qué procesos o qué circuitos se producen o existen para que esa información que viene del exterior, del ambiente, qué circuito realiza para poder llegar a esas estructuras superiores y transformarse en un conocimiento real. ¿Qué pasos debe hacer? ¿Por dónde entra esa información? ¿Quiénes supervisan? ¿Quiénes dejan pasar o no esa información? ¿Qué estructuras va a sortear para poder avanzar y llegar? ¿Sí? Y todos esos pasos. Bueno, la educación. Antiguamente era un proceso pasivo, actualmente es un proceso activo, donde el educando es el protagonista de su conocimiento, los docentes son los gestores de ese conocimiento, tanto docente como educando deben tener una adaptación a esta nueva era, digital, ¿sí? También tiene que ese educando tener formación en sus capacidades sociales, ¿sí? Esos aprendizajes que vamos a generar tienen que ser aprendizaje significativo, o sea que esos aprendizajes sean importantes y sean interesantes para esos alumnos, para esas personas que están aprendiendo. Esos aprendizajes también, esa educación debe contemplar que todos esos aprendizajes tienen que prepararlo para la vida. Eso es educación, prepararlo para la vida, para que puedan aplicar esos aprendizajes en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y esos aprendizajes tienen que servir para que esos alumnos puedan descubrir sus habilidades. La educación, debemos orientar todos estos procesos que hay en la educación, como la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción, la formación, el desarrollo integral de la personalidad del alumno. Todos estos procesos deben estar basados en algo. ¿Basados en qué? En el funcionamiento del cerebro humano. Debemos tener en cuenta, para que estos procesos se desarrollen, ¿sí? Tener en cuenta y conocer el funcionamiento del cerebro. Podemos decir que hay tres funciones del cerebro, a grandes rasgos. Las tres funciones principales. Primero es conocer. ¿Cómo conocemos? A través de los sentidos, que es cuando entra nuestra información, ¿sí? Y tenemos la primera experiencia de ese primer acercamiento de esos conocimientos, ¿sí? Después el cerebro, ¿qué hace? El cerebro valora con información previa que tenemos o no, quizás son conocimientos nuevos,
¿sí? Valora, le da una valoración, una importancia a ese conocimiento y luego decide, o sea, emite una respuesta, emite una acción. Esas serían las tres funciones así, a grandes rasgos del cerebro. ¿Sí? ¿Qué debemos conocer de ese cerebro? Debemos conocer no solamente la parte anatómica, sino sus funciones. Por ejemplo, qué mecanismos están implicados, qué estructura, o sea, órganos que participan, ya sea con su bien o su mal funcionamiento, los circuitos que están involucrados. Hoy vamos a hablar sobre ese como uno de esos circuitos, que es el circuito de la información hasta transformarse en un aprendizaje, y el comportamiento humano. Debemos conocer todos estos mecanismos, estructuras, circuitos y nuestro comportamiento para poder entender estos procesos que llevan al aprendizaje. Podemos hablar sobre muchas definiciones de aprendizaje, desde las neurociencias, desde la neuroeducación. Podemos decir que cualquier variación en las conexiones sinápticas que producen cambios en el pensamiento y en el comportamiento que puedan generarse a través de la información teórica, la práctica o la experiencia de vida. ¿De qué estamos hablando acá? Para poder entender esta definición también tenemos que conocer algunas cosas que ya vamos a ver más adelante, que son las conexiones sinápticas y su importancia. Los aprendizajes implican conocimientos, implican la genética y las experiencias, la interacción de esas dos, de tanto la genética como las experiencias, de todos los procesos internos y los procesos externos, de lo biológico y de lo cultural, de lo psicológico y de lo social también. Decíamos anteriormente que debemos conocer y debemos basar nuestra educación en el cerebro, ¿sí? En el sistema nervioso, que rige todas nuestras acciones. Ese sistema nervioso que va a conducir nuestras emociones, nuestros instintos, nuestras funciones ejecutivas. Entonces, como yo le decía anteriormente, que es importante conocer un poco de las estructuras que hay en el cerebro. Hay estructuras, no vamos a entrar en una clase de anatomía, pero están las células nerviosas. Las células nerviosas, ¿sí?, se unen entre sí creando redes, que eso es lo que hablamos en la definición. Esas redes son los verdaderos conocimientos. Estas redes se llaman Hebbianas, en honor a su descubridor, son las famosas redes neuronales. En la exponencia anterior, el doctor Santiago había dio algunos números. Habla de que hay aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas. 100.000 millones de células nerviosas. Y cada célula, cada una de ellas, se puede conectar hasta con 10.000 células vecinas. Entonces podemos decir que hay aproximadamente 1.000 billones de conexiones posibles que se pueden transformar en conocimiento. Por lo tanto, esas redes neuronales van a ser nuestro conocimiento. Muchos hablan de que el conocimiento no ocupa lugar. Sí ocupa lugar, porque cada conocimiento es una red formada. Cada conocimiento es una red de neuronas, son redes hebbianas. Por lo tanto, ocupan un lugar. Entonces podemos decir que cada conocimiento, para que sea un conocimiento real y lo podamos mantener, tienen que formar redes hebbianas. Hay conocimientos que forman redes que son más débiles, con el tiempo no se usan y se desarman. Entonces ese conocimiento se destruyó y ese conocimiento no lo tenemos. La idea de la educación es generar redes hebbianas y almacenarlas
en esos lugares, en la memoria, pero en la memoria a largo plazo, no en la memoria de trabajo, no en la memoria intermedia, en la de trabajo o, o de corto plazo. La idea es que nuestros aprendizajes vayan a la memoria a largo plazo. Y de eso es lo que vamos a hablar. Sobre todo del circuito, ese circuito que tenemos que entender nosotros para poder desarrollar didácticas, pedagogías que puedan ser compatibles con cómo aprende el cerebro. También debemos tener cierto conocimiento de nuestros 3 tipos de cerebros que hay. Estos 3 tipos de cerebros no es que son 3 cerebros diferentes, sino que fueron cerebros que en el trayecto de nuestra evolución fueron apareciendo. O sea que no un cerebro, el primero que apareció fue el cerebro reptiliano o el instintivo, ¿sí? No es que cuando apareció el cerebro límbico, que es el emocional, que vino después, suplantó a ese cerebro, sino que se fue añadiendo, o sea que se fue sumándose a ese cerebro instintivo. Y el último, y el que nos distingue a nosotros, que es el neocórtex, es el racional, es el cerebro cognitivo ejecutivo. Entonces podemos decir que tenemos 3 tipos de cerebro que funcionan como uno solo. Ya vamos a ver qué parte incluye cada uno. Pero los 3 cerebros, el cerebro reptiliano, instintivo, el cerebro límbico o el cerebro emocional, importantísimo, y el neocórtex racional, cerebro cognitivo o ejecutivo, lo que nos distingue de los demás animales. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta en este circuito de la información hasta convertirse en conocimiento o aprendizaje, son que todos esos estímulos, toda esa información, toda esa enseñanza que queremos incorporar, ¿sí? Primero tienen que ser captada, como también dijo el doctor que, en su exposición, por los sentidos que ya conocemos, por las 5 ventanas que hablaba el doctor, esas 5 ventanas que son el olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista. Esos son los canales, las puertas por donde ingresa nuestra información. No hay otro canal. Esos son los 5 canales que debemos tener en cuenta. Imagínense la dificultad, ¿sí? Pero no la imposibilidad, sino la dificultad cuando tenemos abolido o disminuido uno de esos sentidos. Vamos a tener una dificultad, pero los caminos son los mismos. Los caminos son los mismos. Entonces quizás tendríamos que usar otros sentidos para poder ingresar esa información. ¿Sí? Algo muy, muy importante que tenemos que conocer que es el SARA. ¿Sí? ¿Qué es el SARA? Nosotros tenemos la información que viene del mundo externo, ¿sí? Esa información que va a entrar y quiere convertirse en conocimiento. Bueno, una vez que ingresa por los sentidos, supongamos que todos los sentidos están bien, ingresan por los sentidos, ¿sí? Y tiene que pasar el SARA. El SARA, ¿sí? Es un sistema activador reticular ascendente. Eso quiere decir SARA, ¿sí? Se encuentra en el tronco encefálico, ¿sí? Por delante del cerebelo, en esa parte. ¿Qué función cumple el SARA? Es nuestro filtro, nuestro primer filtro, ¿sí? Porque nosotros tenemos, estamos invadidos siempre por millones de estímulos que entran por todos esos sentidos que tenemos. Y no tenemos capacidad para responder a cada uno de los estímulos que estamos recibiendo y que están entrando por esos sentidos. Entonces, ¿el SARA qué hace? Es el filtro. Es el filtro que deja pasar solamente la información que es significativa para nosotros. O sea que el SARA sería el primer filtro que deja pasar toda la información que es significativa para nosotros, que luego va a seguir unos caminos que ya vamos a ver y puede llegar a convertirse en un conocimiento a largo plazo. Pero lo importante es poder sortear este primer filtro que es el SARA, ¿sí?
el SARA que se encuentra, como dijimos, en el tronco encefálico, ¿sí? Son diferentes núcleos, no nos vamos a poner a describir ahora, pero ustedes sepan que existe el SARA, que es nuestro primer filtro. También tenemos que hacer una aclaración. Yo dije que todos los estímulos entran por los sentidos y pasan por el SARA. Bueno, hay un solo sentido que es el olfato, el olfatorio, toda la información que entra por el sistema olfatorio no pasa por el SARA, va directamente a la amígdala. Es el único sentido que toda esa información no es supervisada por el SARA. Por eso es importantísimo saber que existe este filtro, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la atención, que nosotros tenemos que activarlo, o sea, tenemos que tener en cuenta nosotros como docente o cuando alguien quiere enseñar algo, de que tenemos que tener en cuenta de esto, que si no sorteamos el SARA, esa información no va a pasar. Por lo tanto, si no pasa, no tiene posibilidad de llegar a transformarse en un conocimiento a largo plazo, que es lo que queremos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay cosas, que ya vamos a hablar más adelante, que activan al SARA, ¿sí? Que activan al SARA para que nos permita dejar pasar esa información. Y hay otras que no, porque si nosotros tomaríamos y prestaríamos atención a toda la información que entra a través de todos los sentidos a la vez, nuestro cerebro colapsaría porque no podría procesar toda esa información. Dijimos que esa información que entra por los sentidos, que es del mundo exterior, que va camino a transformarse en un aprendizaje, ¿sí? Tiene que llegar al tálamo. Al tálamo es otra estructura, ¿sí? Está en el cerebro, donde se va a procesar esa información, ¿sí? Donde se integra la formación, esa información. Bien, esa información, ¿sí? Va a ir por varios caminos, ¿sí? Esa información puede ir por caminos cortos o por caminos largos, ¿sí? Cuando va esa información que tenemos ahí, que llegó al tálamo, parte de esa información, ¿sí? Va a ir a la amígdala, que ahí ya estaríamos entrando en ese cerebro emocional del cual estuvimos hablando, ¿sí? O sea que va a tener un procesamiento en ese cerebro emocional, la amígdala, ¿sí? Un núcleo de ese cerebro emocional. Entonces, ¿qué pasa en la amígdala? La amígdala va a cotejar con el banco de datos, con un banco de datos que no es muy grande, pero es un banco de datos que tenemos, y va a evaluar esa información. Recordemos, información entró por los sentidos, pasó el SARA, y que fue significativo para el SARA, pasó esa información. Fue al tálamo, el tálamo, parte de esa información, fue a la amígdala. ¿Qué hizo la amígdala? Evaluó si es a favor o en contra de la supervivencia. A favor o en contra de la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Si esa información es peligrosa para nosotros o no es peligrosa para nosotros. Si es peligrosa, esa información va a pasar a otra estructura que se llama hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo cumple una función. La amígdala le dijo, esa información es peligrosa, atenta contra nuestra supervivencia. Por ejemplo, si estamos en una selva y aparece un león, ¿sí? Si yo no tengo información, la amígdala no puede cotejarla con una información vaga de que el león representa un peligro para nosotros, el león nos va a comer. Pero como tenemos esa información, esa vaga información que dijimos que hay
un backup, digamos, de información que ya fue aprendida, entonces coteja la amígdala con esa información, con esos pocos elementos, y ¿qué pasa? Sale que tenemos, que va a atentar contra nuestra supervivencia, ¿sí? Peligro. Entonces la amígdala informa al hipotálamo. El hipotálamo, que es otro centro también que trabaja junto a la amígdala, ¿qué hace? Prepara el cuerpo, manda todas las órdenes a los órganos que tiene que, a las estructuras que tiene que mandar para que reaccione, ¿sí? En este caso, si hay un león, huiremos. Huiremos para salvar nuestra vida. Manda a los músculos para que active el sistema locomotor, aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, un montón de funciones, las cuales el hipotálamo desencadena como respuesta a esa información que entró. ¿Sí? Entonces, para que tengamos idea, miren lo que me lleva a mí explicar esto, pero toda esa información, desde que entró a los sentidos y hasta que se generó la respuesta, que fue esto lo último que expliqué, aproximadamente tarda 125 milisegundos, que sería la mitad de un parpadeo. La mitad de un parpadeo es lo que tarda en responder a esa información que llegó, que era en contra de la supervivencia, o sea, era una información con peligro. Entonces, decimos que esa información todavía no llegó a la corteza, porque tomó un camino corto. El primer camino corto es el objetivo de nuestra existencia, es la supervivencia. Nuestro primer objetivo como cerebro, como sistema nervioso, es la supervivencia. Por eso es lo primero que se coteja. Entonces, el primer cotejo de esa información es si es a favor o en contra de la supervivencia. En este caso, si va a la amígdala, es porque era en contra de la supervivencia, entonces la amígdala activa el hipotálamo y el hipotálamo desencadena todas esas reacciones que van a dar una respuesta a favor de la supervivencia. Pero si esa información que llegó, que entró por los sentidos, pasó el SARA, ¿sí? Que fue una información interesante, ¿sí? Que pudimos captar la atención del SARA, no representa peligro, no atenta contra nuestra supervivencia, ¿sí? La información no pasa a la amígdala, pasa a otra estructura, ¿sí? Sigue con un camino corto, otra estructura que se llama núcleo accumbens. El accumbens es un núcleo que trabaja a favor de la supervivencia, ¿sí? Ese núcleo hace una evaluación. Dijimos que estos núcleos están todos en el cerebro emocional, o sea que todas estas evaluaciones son de tipo emocional, básicas, ¿sí? Entonces, hace una evaluación emocional. Y entonces, ¿a qué conclusión puede llegar? Si esa información que no atentó contra nuestra supervivencia no es peligrosa y es una información neutra o no tiene niveles elevados para activar esas emociones, se va por un camino largo y llega a la corteza. ¿Sí? Llega a la corteza, donde ahí parte de la información, bueno, la más importante, a los lóbulos prefrontales, ¿sí? Que eso es lo que nos diferencia de los que no hace humanos, ahí donde están todas nuestras funciones ejecutivas. Entonces, ahí, cuando llega a esa estructura, es cuando se va a almacenar en los diferentes tipos de memorias que tenemos. Pero si hizo todo ese recorrido, que entró por los sentidos, pasó el SARA, ¿sí? Fue evaluado por el cerebro emocional, fue a favor de la supervivencia, no representó peligro, el núcleo accumbens lo evaluó y no tenía
niveles elevados, digamos, o era neutra la información, entonces esa información pudo seguir su camino, eligiendo un camino más largo, tardando más en llegar, y llega a estructuras donde se va a consolidar y se va a formar la famosa red de Viana y va a ir a nuestras memorias. La idea es que llegue a la memoria a largo plazo, que es donde realmente se va a almacenar. Pero para que pase todo eso, ¿sí? Ese es el recorrido, desde que sale la información hasta que se transforma en memoria a largo plazo, debemos tener en cuenta un montón de cosas. Los contextos tienen que ser adecuados, ¿sí? Como estuvimos hablando, no tiene que activar la emocionalidad negativa, ¿sí? Si queremos que llegue a la memoria a largo plazo, ¿sí? El cerebro emocional tiene que llevarlo por el camino por el camino largo. Tiene que hacer una evaluación del cerebro emocional donde no atente contra nuestra supervivencia. Por lo tanto, tenemos que tener un estado emocional adecuado, ¿sí? Y otra de las cosas que es muy importante es el estado atencional, la atención, ¿sí? Tenemos que tener un estado atencional ejecutivo, un estado atencional acorde a, a que esa información pueda llegar a esas estructuras, a nuestra corteza y se transforme en un aprendizaje que lo podamos almacenar y quede como un aprendizaje a largo plazo, ¿sí? Esos contextos, ¿sí? que estuvimos hablando, ese contexto tiene que ser adecuado. Tenemos que captar la atención del SARA. Estuvimos hablando, dijimos que tenemos que captar la atención, pero ¿cómo podemos captar la atención para que esa información tome el camino largo? ¿Sí? Dijimos primero del contexto. ¿Cómo tiene que ser un contexto para que esa información pueda entrar y pueda transformarse en conocimiento? Tiene que ser ordenado. Las neurociencias han confirmado que un contexto ordenado favorece el aprendizaje, favorece ese aprendizaje a largo plazo. Tiene que ser limpio, ¿sí? Tiene que ser, tiene que contener elementos conocidos, tiene que ser conocido ese contexto o familiar para esa persona que está aprendiendo. El docente tiene que estar asociado al placer, a la seguridad. Es un docente que brinde seguridad, ¿sí? Que esté asociado al placer, que no genere estados emocionales negativos. Dijimos que otro de los aspectos importantes es activar el SARA, ¿sí? El SARA se activa ¿con qué? Con sorpresa y novedades. Si el estímulo es siempre el mismo, si no tiene cambios, si no hay cambios, es muy difícil poder activar el SARA. Entonces eso está muy relacionado con la atención. Entonces no podemos tener una atención focalizada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos activar el SARA para que nos deje pasar esa información? A través de sorpresas y novedades, ¿sí? ¿Haciendo qué? Aumentando la dopamina. Ya estuvo hablando el doctor también sobre esos temas. ¿Qué cosas son importantes y cómo podemos activar el SARA? ¿Sí? Hay muchas formas de esas estrategias que nosotros podemos usar para que esa información sea captada, sea interesante y pueda pasar al, a la memoria y pueda almacenarse como aprendizaje. Entonces decimos que la sorpresa y la novedad serían los elementos. Nosotros podemos cambiar la voz, variar el volumen, ¿sí? El ritmo de la voz en nuestra enseñanza, ¿no? Cambios visuales. Pueden haber cambios visuales en colores, ¿sí? Diferentes colores, como los que ustedes pueden ver acá en la exposición. Yo les he puesto diferentes colores. Eso capta la atención cuando yo hago una variabilidad de colores.
cambios visuales de movimientos físicos, ¿sí? Tanto del docente como las cosas. En un ambiente donde siempre está, donde siempre el docente se ubica en el mismo lugar, donde no hay variabilidad en esos movimientos, donde siempre las estructuras y las cosas que hay en ese ambiente están en el mismo lugar, ¿sí? Podemos variar, eso genera sorpresa, genera novedad. Variabilidad en los tamaños también, poner estructuras las cuales voy a usar para enseñar que sean de diferentes tamaños. Eh, la variabilidad en el uso de los sentidos. Ustedes conocerán el cono de conocimiento, pero lo importante de todo esto es que podamos usar la mayor cantidad de sentidos cuando enseñamos, ¿sí? Y realizar cambios inesperados en esos sentidos, ¿sí? Y casi siempre las clases que damos son utilizando algunos sentidos, ¿sí? La voz, lo visual, o sea, el sonido, lo visual, pero si usamos, cuando más sentidos usemos, mejor vamos a captar la atención del SARA, por lo tanto la información de esa va a poder entrar sin dificultad. También tenemos, es importante la música, ¿sí? La iniciativa, juegos, el humor, ¿sí? Darle sentido de logro, o sea que sea significativo para esa persona que está aprendiendo. Como un cierre a toda esta exposición, hay muchas estrategias que nosotros podemos usar para que esa información, ¿sí? Desde que llega desde que entra por los sentidos hasta que llega a la corteza y se transforma en aprendizaje a largo plazo, es importante que nosotros tengamos en cuenta de provocar emociones positivas en los alumnos, ¿sí? Un alumno que emocionalmente está en óptimas condiciones está más predispuesto a aprender, ¿sí? Despertar la atención, ¿sí? Poder provocar que el chico tenga una atención, que focalice su atención, ¿sí? Valerse de las artes, sobre todo la música. Las neurociencias han dicho que la música es un buen conductor, es un buen favorecedor de los procesos cognitivos. Entonces poder usarlo. El aula debe convertirse en un taller, en un laboratorio para el aprendizaje, ¿sí? Tener experiencia multisensorial, lo que estuvimos hablando recién, de utilizar todos los sentidos, ¿sí? Y también utilizar el contacto con la vida en la naturaleza. Entonces, lo importante de todo esto es que toda esa información pueda sortear todos esos escollos, esas estructuras, y nosotros como docente o cualquier persona que quiera enseñar algo, debemos entender este proceso, porque no hay otro proceso por el cual nosotros transformamos esa información que entra del exterior en conocimiento a largo plazo. Nuestro objetivo como docentes deberíamos interpretar este camino, lo llamo camino, ¿sí? Estas vías, ¿sí? Todas las estructuras, conocerlas, hay mucha más información sobre cada una de ellas, hay más detalles también, pero lo importante es que debemos conocer esas estructuras, debemos conocer este proceso para que realmente se transforme en conocimiento a largo plazo. Muchas veces nosotros creemos que el solo hecho de dar una buena clase, con eso el alumno ya aprendió. Y no, porque como hemos visto, hay un montón de estructuras, hay un montón de funciones que tenemos que conocer. Hay un montón de escollos, como estos filtros que estuvimos hablando,
que debemos entender. Entonces, si nosotros queremos que esa información que nosotros ingresamos llegue a la memoria a largo plazo y se transforme en un conocimiento a largo plazo, debemos tener en cuenta todas estas estructuras y no pensar porque si nosotros damos una clase y creemos que tenemos en cuenta los elementos, que tenemos en cuenta la didáctica, la pedagogía, con eso basta. No, toda esa didáctica, toda esa pedagogía tiene que estar en función y en consonancia con el cerebro, con cómo aprende el cerebro. Por lo tanto, tenemos que conocer para poder enseñar estos procesos, sobre todo esta vía para transformar la información en un conocimiento a largo plazo, que llegue a la memoria a largo plazo. Bueno, quería agradecerle esta exposición, si bien es un tema que da para mucho más, traté de ser lo más simple y claro posible. Espero haya logrado el objetivo. Bien, licenciado, tenemos una pregunta en nuestro chat. Dice, Eder, ¿cómo podemos activar el SARA para que este filtro me garantice muy buena neuroeducación y recomendaciones? Bueno, como estuvimos hablando anteriormente, es fundamental. Nosotros pensamos que toda la información pasa y no toda la información pasa, porque el SARA es el que va a decidir qué información pasa, qué información es significativa, y hay dos grandes conceptos que tenemos que tener en cuenta para activar el SARA. Que esa información tiene que ser novedosa, ¿sí? Debe ser una información que nos llame, tiene que ser sorpresa y novedad, las dos cosas. Tiene que ser una información que nos llame, que sea atractiva para nosotros, para que el SARA deje pasar la información y siga el camino en una posible transformación en un conocimiento a largo plazo. Esas dos cosas, esas dos funciones, digamos, tiene que tener esa información que nosotros vamos a darle. Si le damos siempre la misma información, ¿sí?, no va a activar el SARA. Entonces no va a captar el alumno o la persona que está aprendiendo, no va a tener una atención focalizada, no se va a activar el SARA, por lo tanto la información no va a llegar. Listo. Muchísimas gracias a nombre de AEG Ecuador, estimado licenciado, por participar de nuestro evento. Esperamos tenerlo en nuestros futuros congresos para que usted pueda seguirnos alimentando nuestros conocimientos con su ponencia. Gracias a ustedes por permitirme aportar este granito de arena dentro de esto maravilloso que es la educación y de esto nuevo y muy importante que son las neurociencias y la neuropsicoeducación sobre todo.